Bueno, ¿qué tenemos aquí? Este es el tacómetro cluster de un International. Los International, la serie 4000, varias series usaron este mismo cluster. También vienen diferentes estilos para los, um, los school buses, las guaguas escolares. Vino uno que viene sin marcador de aire. Esto en sí, la fundación que el core es el mismo para todos. Lo que cambia es el diseño para afuera de para qué vehículo es. Si el vehículo tiene compresor de aire, si no tiene compresor de aire, van a ver la diferencia. Pero al fin y al cabo, en la parte de atrás, en la parte de atrás siempre va a tener los mismos plugs. Ahora está el modelo viejo que viene con presión de aceite manual y está el que es presión de aceite electrónica, que esas son otras cosas que cambia y cambia por los años también. Pero la mayoría de los International, la serie 4000, vinieron con el mismo estilo, que sean electrónicos, a menos como repito, sea el más viejo que vino mecánico la mayoría de las cosas. En este caso, lo más común en esto, que ya a muchos le tienen que estar ya pasando, es que estás guiando, el tacómetro para, deja de trabajar y vuelve otra vez a arrancar. So, lo más común de ellos es esto que está aquí, el board. El board que está atrás, lo verde, eso es un board, eso es lo que se daña. Eso es lo que se daña, muchas veces lo puedes reparar, pero lo que hace es que lo reemplaza. El board verde, que es esto que está aquí, lo venden. Tú lo puedes comprar directamente International o lo puedes buscar también por internet. Yo lo he encontrado en 300, 2,5, 400 pesos, nuevo. Dependiendo si compras esto usado, lo puedes sacar si está funcionando bien. So, en mi caso, tengo el problema que todo el mundo tiene, que para de trabajar, yo lo que voy a hacer es que lo voy a desmantelar para ver cómo está el board verde y de ahí determino si lo arreglo o utilizo otro que tengo que saqué de un huevo escolar que tiene las terminaciones en blanco por dentro y quizás voy a utilizar ese. Así que vamos a desmantelarlo. So, ya sacamos la primera parte que es el cover del frente. Solamente saqué esos 3 tornillos, hundes aquí y hundes el otro. Si el problema cuando lo estés hundiendo no se quiere despegar, no te preocupes. Puedes coger y sacas este tornillo y sacas este otro tornillo que está aquí, este tornillo, y con este tornillo lo despegas sin tener que hundirlo. So, otra cosa que le pasa a ellos también son estos plastiquitos que están aquí. Estos plastiquitos tienden a despegarse, salirse, y tú los vas a ver que te van a estar corriendo por todo el clúster. Mira, si te fijas, ya este está despegado aquí, ya este está despegado aquí, ya esto está despegado aquí, casi todos están despegados. Muchas veces cuando le pones el cover se pegan. Otras veces yo lo que hago es que le pongo un poquito de pega por las esquinitas para que se pegue. Eso soy yo. Soy lo que yo hago, le pongo un poquito de pega. Ahora vamos para la parte de atrás. Tenemos un tornillo aquí. Tenemos otro aquí. Tenemos este que está aquí. Y este que está acá. Son los tornillos y este que está aquí. Para poder sacar esto. Sacar este cover para afuera. Y este del medio también. Ya tiene todos los tornillos sueltos y supone que él salga. Ahí está. Ahí salió. Asegúrense en que todos los tornillos estén. Por lo regular yo lo mantengo que se quede en la base metal puesto. Y busco un sitio donde yo lo pueda poner que no se salgan los tornillos. Y si se sale que se queden ahí. So, ya tenemos el board. En uno de los videos yo expliqué uno de los problemas de este International es el agua que liquea por el windshield, por el cristal del frente. Y el agua va a unos terminales positivos, otros terminales negativos de esa área donde liquea. Si el liqueo es bien grande y está cayendo arriba mucho líquido de agua, muchas veces esa agua cae aquí, al bowl. Y lo van a ver cuando saquen esto, van a ver manchas de agua.
Vamos ahora a remover esto. Esto tiene unos pines detrás de los relojes. Tienes uno aquí, tienes uno acá, uno aquí. Cada reloj tiene estos pines. Estos pines son los que aguantan este board de que se despegue. Ya acá está despegado completo. So, vamos ahora a darle ahora aquí y despego. Ya despegó por completo. Acuérdate de desconectar el este es el que te dice los millajes del camión, el odómetro. Estoy chequeándolo. Ok, quiero que miren esto. Mira todo esto que está aquí. Quiero que vean, mira, ya vieron aquí, ya te encontramos un crack. So, este hay que arreglarlo. Ya encontramos uno de los problemas. Esto hay que arreglarlo. Ese hay que darle soldadura. Ahora, si nos vamos para el lado, que es el opuesto, miren el opuesto, que es este que está aquí. Déjame ver. Este. Ok, miren este. Este es el que le sigue en dirección hacia arriba. Miren la soldadura para que vean la soldadura, cómo se ve completa. Pueden ver la diferencia de las dos soldaduras. ¿Ven la diferencia de las dos soldaduras? So, ya aquí encontramos uno de los problemas. Y así sucesivamente vas a encontrar otras soldaduras que estén en estas condiciones. Pero esto tú no lo vas a poder ver con el teléfono, esto tú no lo vas a poder con tus ojos, esto tú no lo vas a poder ver con nada. Lamentablemente, la única manera que tú puedes encontrar estos problemas en estos clústeres es usando un scope, viendo o un magnifier que te lleva a ver esto. Porque nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de poder ver esto. He visto que vienen y lo sueldan encima de esta soldadura. Yo no lo recomiendo, yo no hago eso. Yo limpio esta soldadura, remuevo el tipo de soldadura o el material que utilizaron para soldar esto, limpio completo y vuelvo y lo sueldo otra vez. Pero voy uno a uno, no los despego todos, no los limpio todos, voy uno a uno y los voy soldando para atrás unos a uno. Y así te evitas este problema a largo plazo. Pero hasta ahora ya encontramos uno, míralo aquí. Ya pudieron ver que está rota completa. O sea, no es que esté rota, pero está despegada. Que puede ser que esté por el lado de acá, esté conectada. Que tenga un poco de conexión. O puede ser que esté desoldada también. Pero de la manera que la soldaron con el ángulo, es un poco difícil poder ver esta parte de aquí. Eso que seguimos buscando. No sé el input, todo se ve. Solamente encontré dos que estaban craqueados. Ahora voy a desoldarlos uno a uno y soldarlos para atrás. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I
Producto final, ya se soldó los terminales del plug. Mire la diferencia, como pueden ver ahora, cómo se ven esos terminales soldados. Puede ver el thickness de la soldadura a como la tenía antes. Ahora limpiar el board, limpiar el housing, limpiar los relojes y repararlo. Y repararlo me refiero a estos plastiquitos que están aquí. Si ustedes pueden ver, muchos de estos relojes usted va corriendo y la vibración y ve que esto se sale, se voltea, se cae o va corriendo y los ves así en tu tablero o en tu clúster, lo ves así estos viroteados. Es que la pega de ellos ya se despegó. Si se fijan, ellos tienen una pega y esa pega ya está despegada. So que hay que volverlos a pegar. Solo limpia y vuelves otra vez y le echas pega. Y quedan otra vez de como si fueran de factoría. Lo mismo con el marcamilla. Literalmente todos los relojes tienen que hacer eso. Otra cosa, miren el clúster. De todo esto, yo lo limpio. Porque todo esto era el sucio que el camión tenía por dentro. Todo esto yo lo limpio, lo dejo otra vez limpiecito. Todos esos plásticos se despegan. Lo mismo, tenían pega y se despegaron. Eso tú vuelves otra vez con pega, un poquito de pega caliente en esos puntos ahí y él pega otra vez y vuelve otra vez a caer de factoría. Lo único que yo no lo he visto usando en mi camión. Yo lo voy a reparar y dejarlo despegar para por si se me dañara en el futuro o tengo otro camión, pues tengo uno despegar para montarlo en otro camión. O lo utilizaré para otra cosa que lo necesite. Este no tiene para las horas del camión, este solamente tiene para las millas y lee los frenos de aire. Este es reloj para los frenos de aire. Esto sería un International que tenga sistema completo de frenos de aire. Este es para suspensión de aire. Este reloj es para suspensión de aire, que solamente lee una sola presión, no lee dos presiones. A diferencia de él te lee dos presiones. Esto lo usan los camiones que tienen sistema de frenos de aire. Este es el que voy a estar montando en el camión, como había mencionado. Tan pronto termine con este clúster y lo deje completo terminado y me quede con esto. Esto es lo único que yo le voy a quitar, que es este plástico es el que va aquí. Y esto es lo que le falta a este clúster. So, voy a pasar este plastiquito cover, lo pongo aquí, lo pego y ya el clúster queda completo. Lo voy a lo voy a abrir completo, limpiarlo, verificar que todo esté bien, chequear esos plásticos terminales, el board de atrás muy importante, chequear el plug de atrás, que eso es la mayoría de los programas de ellos ese plug, y chequear que todo esté bien. En el camión, si tú lo miras por detrás, se ve nuevo. So, literalmente nuevo. Lo que dice son 140.000 millas. Pero pueden ver la diferencia por detrás, como se ve el board limpiecito. So que este camión fue bien cuidado. Bueno, esto era una guagua pública, un school box, pero se ve bien cuidado. A diferencia del que tenía puesto el camión mío. So, termino con esto, monto para atrás y, y sigo moviendo. Voy a limpiarle eso también, que es el plástico de frente. Limpiarlo full. Y a ver si le doy una pinturita por encima de plástico negro para que quede de hecho. Pero ya por lo menos lo que es la reparación del clúster ya está a punto de terminar. Seguimos bregando. Quedó limpiado por dentro, limpiado y todos los plásticos de los relojes
están pegados con pega. Este que está aquí, yo lo necesito para el otro, por eso lo removí y no lo va a tener, pero todos los demás están puestos. Bueno, estamos aquí ya en el TRO, en el International. El steering column yo lo tengo suelto porque todavía no he terminado el trabajo de montar completo todo. Lo tengo solamente agarrado con un tornillo para luego montar los 4 tornillos nuevos del steering column de aquí. Lo tuve que soltar porque estaba montando el PTO nuevo y el PTO viejo lo eliminé y lo monté, lo integré en el mismo frame del dash. So ya tengo el steering column, perdón, el PTO cable ya está puesto ya, como lo pueden ver, es negro. No, no creo que se esté viendo bien porque el sol no me está ayudando, pero déjame ver si puedo enfocarlo aquí. Yep, right there. Ese es el nuevo PTO cable. Lo puse ahí. Machea con el dash, es negro. Puede ser que después le cambie el botón y se lo ponga azul. Bueno, tenemos los 3 cables. Tenemos el cable que va para el lado izquierdo del tacómetro, digo del cluster. Tenemos el cable que va en el centro, es verde. Este es el cable que suple toda la información, sea para marcamillas, aceite, temperatura, todo. Este es el plug que trae toda esa información. Y este que está en este es el de la derecha. Este es el que te tira lo que es las luces de indicadores que están en ese lado. So, vamos a conectar el cluster. Este es el cluster que yo voy a montar aquí. ¿Por qué? Porque es blanco y me gusta la terminación blanco. Este es el que estaba en la U escolar. So, vamos a montarlo. Luego de la reparación. Esto es plug and play, esto no es difícil, eso ponen el plug y se acabó. No es algo tan difícil montar, montar este dash cluster. Hay otras cosas, hay otros cables, otros plugs, pero esos son de otros terminales. Montar el verde y ya está montado el verde. Este video no es para montarlo, esto es solamente para probarlo de que esté funcionando bien, de que las luces estén trabajando y de que él esté operando bien el dash. So, vamos ahora a poner el switch y a ver si los relojes se mueven. Si todos los relojes se mueven y las luces que se supone que prenden, estamos bien. Ahí se movieron, ahí se resetearon y todos los tacómetros están trabajando. Ok, la aguja de gasolina no me está trabajando. ¿Por qué? Se quedó en full porque yo tengo el tanque de gasolina desconectado. Perdón, el tanque de diésel está eliminado. Yo lo saqué para afuera porque le estoy montando un tanque de diésel nuevo en aluminio. Por eso esto no me está funcionando. Pero me está funcionando todo trabajo completo. Tengo mi luz de brake prendida, estoy perfecto. La luz de ABS no me prendió porque la bombilla está fundida, tengo que ponerle la bombilla nueva. Ahora todo lo demás me está trabajando. Vamos a desconectarlo para entonces buscar el otro. Ahora vamos a buscar el otro cluster y verificar que me esté trabajando las agujas. Estamos aquí ya en el camión. Vamos ahora a probar el segundo cluster. Un procedimiento, conectar los plugs, no es algo tan difícil. Lo presenta y conectar los plugs. El plug amarillo, el verde y el que creo que es clarito. Sí, el verde y el clarito. Ya los 3 plugs están puestos. Verde, el claro crema y el amarillo. Vamos allá. Ahora lo que hacemos es que lo echamos para atrás. Vamos a echarlo un poquito para atrás. Lo acomodo aquí. Y yo lo que necesito, lo que estoy buscando es que las agujas todas me trabajen. Después que todas las agujas me trabajen, yo estoy bien. Como dije, la luz del ABS no va a trabajar porque está fundida la bombilla. Todas están trabajando perfecto, la de voltaje, todo. Ya me quedo. En específico, este closet no trabajaba. Tenía que darle, siempre que le iba a prender, darle 3 o 4 cantazos para que prendía, para que empezara a funcionar. Ya lo que quería era probar que todo estuviera bien, que las agujas estuvieran trabajando. Y ahora voy a sellar el board con silicón para hacerle un waterproof que si le cae agua o algún tipo de líquido, lo proteja el board. Así que vamos allá, apagar el switch, desconectamos y seguir peleando con él. Ok, ahora vamos a echarle el silicón que había comentado. Si ustedes se miran, cuando yo empecé a soldar este board, tuve que limpiarlo con alcohol
para quitarle como un pegamento. Ese pegamento es el silicón. Eso es lo que hace es que lo sella como un waterproof para prevenir que si en algún momento le cayera agua o algún tipo de líquido, pues no haya un cortocircuito. Aunque eso no te garantiza 100% que te va a proteger el board. Ahora, yo uso de esta marca el 388 Electronic Grade Silicone. Esto tú lo echas y dependiendo de las temperaturas donde tú estés haciendo el trabajo, él te va a sellar entre 10 a 20 minutos, te va a secar. Y para que se cure, dura 24 horas y full cure, que está curado completamente, son 7 días. So, anyway, eso tú lo puedes chequear en la instrucción está atrás y te lo explica. Lo más importante, ya eso está soldado. Ahora es limpiarlo otra vez con alcohol y después que se limpie con alcohol, que es donde tú soldaste y eliminaste el silicón, vuelves otra vez y le echas el silicón ahí. So que vamos para allá a hacer ese trabajo. Tenemos alcoholcito. Yo lo que hago es que le echo el alcohol, lo voy regando. Donde mismo yo quité el silicón, donde mismo yo soldé. Esto lo que hace es que limpia, saca el floss, todo cualquier químico que hubo cuando estabas haciendo la soldadura, él lo va a limpiar. Y así el silicón se adhiere más fácil. Después que echemos el silicón, lo próximo que yo voy a chequear a lo que se seca el silicón, vean a hacer todas las bombillas. Todas las bombillas que están aquí yo las voy a verificar que estén trabajando. Porque este es el momento perfecto para cambiar las bombillas. Muchas de estas bombillas en este tablero son de luces normales. Las luces del cluster y si por lo menos en este board es eso. En el otro board es de temperatura, de cualquier tipo de accesorio que el camión tuyo tenga equipado. Porque no todos los camiones están diseñados iguales y no todos los camiones tienen conectado lo mismo. Porque vas a ver luces de PTO, luces de transmisión automática si en el caso tu transmisión se calentara, vas a ver el de warm engine, el de freno, vas a ver el de ABS, vas a ver todas esas luces o los plastiquitos cuando estés removiendo este clúster. So, ¿cómo tú verificas eso? De la manera que tú lo verificas cada luz por continuidad o poniéndole corriente a cada bombilla si tú sabes que está trabajando. No es bien complicado. Con un multímetro tú puedes chequear que cada bombilla tenga continuidad. En este tablero yo voy a estar cambiando las bombillas poniendo a la LED para que así me alumbre mejor el tablero por las noches. Porque una de las cosas que no me gustaba del tablero viejo era que no alumbraba como yo estaba esperando por las noches. No me gustaba, no alumbra suficiente. So, yo las voy a hacer el update y las voy a poner la LED y eso me va a ayudar a que alumbre mucho mejor por las noches el camión. Bueno, ya aquí esto está limpio con alcohol. Dejo que se seque un poquito el alcohol y a echarle el silicón. So, vamos para que se seque y le echamos el silicón. Vamos allá. Ahora vamos a echarle el silicón. Le pasé una brocha, lo esparcí donde yo desoldé y soldé y lo insulé completo. Ahora hay que dejarlo secar alrededor de 10 minutos y full cure, de acuerdo a la instrucción, son 7 días. Yo espero por lo menos un par de horas, como 3 a 4 horas, y monto el board en el dash. Así que vamos allá a montarlo. Hay otros productos que pueden utilizar para waterproof esta soldadura. No necesariamente tienen que usar el que yo utilicé, pero hay otras maneras que pueden sellar esto. Nada, si tienen otras maneras, pónganlo en el comentario de abajo. Cómo ustedes waterproof su PCB board. Vamos ahora a montarlo en el dash y dejarlo que se cura allí por 7 días. Ok, como pueden ver, ya está montado, yo la conecté, yo le puse un paño por debajo. ¿Por qué yo le pongo un paño por debajo? Porque todo esto es metal y yo no quiero que ese board toque metal. Pongo ese paño, lo insula. Ahora, miren para que vean, corta, solamente prendió una. Eso quiere decir que todas las demás tengo que chequear la polaridad, que estén bien puestos. Y larga, esas son las únicas dos que están funcionando. So, vamos allá. Ya todas las luces están trabajando. Si pongo la señal, también trabajan. Hay un lado que no va a prender full, que es este, pero yo sé que está funcionando. Y este otro
Vieron, están funcionando. No va a prender porque tengo todas las luces de señales desconectadas de este lado, al frente y atrás, revelando un cortocircuito que estaba en la parte de atrás del camión. Pero ya todas están trabajando. Todas las LEDs están trabajando. Quito las largas, tumba la larga y esas son cortas, todas las cortas que van puestas en el dash, que es la que va a alumbrar el dash. Todas están trabajando, todas están combinadas en su polaridad. Antes de montar esto en el dash, tienen que verificar que la polaridad de las LED estén combinadas con el PC board. So, ya terminamos esta parte, vamos a desconectar y ya terminamos por completo el trabajo con el clúster. Ahora es montarlo y va afuera. Bueno, bien importante, ponga un insulador que proteja de cualquier tipo de contacto con metal el board. Vamos allá. Acabo de conectar el escáner al International para verificar el millaje y la hora. Van a comprar un vehículo de esto que se lleve un escáner y no se dejen llevar por lo que le dice el clúster. ¿Por qué? Porque el dash, ellos pueden haberlo cambiado y no te esté dando el millaje que se supone es este motor. Mira este camión. El clúster, en el video, en el clúster cuando vieron, decía que tiene 245, 46 millas. Incluso cuando él me lo vendió, él me lo estaba vendiendo, decía eso. Pero yo fui con esta computadora y eso fue una de las cosas que pude negociar con el precio. Y cuando le dije, no, tu camión no tiene eso, mira cuántas millas tiene. Mira las horas que tiene. Y el rate del power del motor. Cuando tú ves un escáner que te dé toda la información completa y el VIN number, lo más importante es que el VIN number te machee. No tiene 240 y pico, ni tampoco tiene baja hora. Ok, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a coger la hora, el millaje y lo voy a pasar al clúster que yo estoy montando. Y así, cuando yo prenda a correr este camión, el clúster continúa metiendo las millas casi parecido configurado con la computadora. Ok, yo voy a ajustar ahora las horas del camión. Tenemos que llevar a 22,452. A 22,452. Como había mencionado, yo lo llevo aproximadamente 22,452. 4, y aquí lo tengo que llevar a las 452. 4. Yo lo que hago que, mira, ahora lo vengo, lo llevo 40. Por si. Por si. Ok, perfecto. Lo llevo a 40 por si se me descuadra cuando esté poniendo el palito. Ok, ya lo tengo ahí seteado, más o menos. Se supone que nos dejemos llevar por esta línea que está aquí. So, si vieron, está más o menos ajustado, no exacto. Pero con el transcurso del palito, se supone que él vaya entrando y se vaya cuadrando. So, empezamos. Estos son los vástagos que yo digo. Estas cositas negras que están aquí. Estas cosas negras tengo que ajustarlas todas y alinearlas. So, este está alineado, por ende, este lo tengo que alinear. Este lo tengo que alinear aquí, este lo tengo que alinear aquí, con cuidado. Es bien importante que no se te rompa.
22.452. 22.452. Yo lo que hago es que esto solamente tiene un one way. Un pin va a ser positivo y otro pin va a ser negativo. Tienes que asegurarte a dónde tú pones el positivo y dónde pones el negativo. Si lo pones de un lado no se va a mover. Si lo pones del otro se va a mover. Mira ahora. Le estoy enviando corriente. Y él se está moviendo. Déjame virar la cámara para que vean. Y vamos a llegar a que llegue a 22.452. Así yo sé que está trabajando. 22.450. 51. Y ahora va el 52. Míralo ahí, 22.451. Suave. Y ahí está, 52. Bueno, vamos ahora para el millaje. Y el millaje es 427, 289.6. Volvemos a lo mismo. El palito sale para este lado. Van con calma. No lo rompan. Ahí está. Ahí salió. Y lo van empujando poquito a poquito. Ya está. Ahora lo vamos manual porque no es mucho. Lo tenemos que llevar a 289.6. Verificamos que esté trabajando. Vámonos para los 89. 276, 277, 278, 279. Y ahora supone que nos vayamos para los 80. 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 89 que tenemos que llegar. 86, 87, 88 y vamos para 89. Cuando lleguemos a 89, ya llegamos a 89, ahora tenemos que llevarlo a punto 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya está. 427, 289.6. Una de las razones por qué no lo pongo exacto es porque así me da break a probar el mecanismo de que haya engranado todos los piñones y manualmente le doy y así me garantizo de que le está trabajando y está operando. Ya yo estoy garantizado que este millaje está trabajando y el otro está trabajando el Leora. También a la misma vez yo le conecté corriente y él se movió. Bueno, les voy a estar enseñando cómo esto se monta. Primero déjame pasar los cables. Lo primero que tienes que hacer es pasar los cables. Vas a ver dónde está roto. El agujero lo sacas por atrás. Lo mismo con el de las millas. Lo sacas. Ahora lo voy a voltear para que vean. Esto no es difícil, esto no es complicado, esto es straightforward. Lo que tienen que hacer es, para sacarlo, empujan estas dos patitas y él sale. Para ponerlos para atrás, instalarlo, es lo mismo. Como mismo lo sacaste, lo mismo lo montas. Asegúrate que los cables no queden pillados. Él tiene su propio riel, su propio canal. Y ya está dentro. Yo lo que hago es que expando un poco. Aquí. Ya entro un lado. Y entro el otro. Vamos a ayudarlo. Y él solo va a encajar aquí. Verifico
Digo las horas mías que estén alineadas, lo que estaba buscando, 22452.0. Tengo acá 427, 289.6. Ya con esto ya está configurado el tacómetro para tu computadora. Cuando tú lo montes ahí a plug and play y todo esté conectado, el camión se va moviendo, las millas se van moviendo, las horas se van moviendo, configurada con la computadora ya. Porque la data de la computadora la va a pasar el clúster. Vamos a ponerle pega a esto para pegarlo. Ya aquí lo estoy montando otra vez para atrás. Como mismo verifiqué las luces del tablero, así mismo verificamos las luces de aquí. Sacamos la primera, ponemos ground y chequeamos. Estamos para atrás. Y ahí está. So, le monto una LED y ya tengo PTO. Ya tengo PTO en el tablero. So que ahí ahora sé cuando el PTO está engage o no engage. La ventaja de esto que me gusta a mí es que no es integrada al board. Si se me funda la bombilla, aquí mismo lo desconecto, cambio la bombilla y le monto la bombilla para atrás. Lo pueden comprar en Amazon. Vienen 4 por 7 pesos, si no me equivoco. Vienen 4 por 7 pesos. Y lo que hace es que la montan ahí. Es un size específico. Tiene que ser 8 milímetros. Y ella te va a entrar. Ahí está. Me quedó lock. Esto no se va a caer. Esto está sólido ahí. Y tengo ya el cable aquí. Lo que hago ahora es, cuando lo vaya a montar, le monto el PTO, el cable del PTO, se lo conecto aquí. Y el cable positivo con un fusible lo pongo aquí. Porque con un fusible así me protege la bombilla. Que primero que se funde el fusible a que se funda la bombilla. Yo mira con un fusible 5 amperes. Bien sencillo. Un fusible 5 amperes porque esto aquí no es algo tan complicado. Y esto no jala tanta corriente. Con algo de 5 amperes o de 10 está bien. Con 5 o 2.5. Nada, con esto terminamos. Reparamos, ya lo vieron cómo quedó. Estén pendientes para más videos que voy a seguir subiendo. Nada, like, share, subscribe. Thank you for your support. Peace.